Cada 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. Para algunos es en julio, ya lo vamos a preguntar. Esto a alusión al 3,14 y sigue, ¿no? Los decimales. El valor con el que se redondea pi, una constante matemática fundamental que ha estado rodeada además de un halo mítico por cómo se conecta con aplicaciones reales en el cotidiano. Ese mismo día, el pasado 14 de marzo, se lanzó el libro Pi, una autobiografía infinita, de los académicos Masa Alabakshi, Andrea Navas, con las pedagógicas y lúdicas ilustraciones de Verena Rodríguez. Bueno, todo este libro, este proyecto, que llevó 2 años de trabajo, busca develar la importancia en la comprensión de pi, no solo para los matemáticos, sino para cualquiera que quiera indagar en los misterios del universo y de nuestra vida cotidiana. Para hablar de esta publicación única en su especie, inédita, vamos a conversar con Andrés Navas, uno de los autores, por supuesto, de este gran proyecto. Creo que es el ideario también de este proyecto, doctor en matemáticas por la École Normale Supérieure de Lyon, académico de la USACH y divulgador además de las matemáticas, que nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública. Espero haber pronunciado ligeramente bien ese francés. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar compartiendo nuevamente en esta radio, la radio de mi universidad, para hablar de matemáticas, que es lo que yo supuestamente sé. Claro que sabes, más que nosotros sin duda. Andrés, antes de hablar del tono también, de la propuesta que hacen con este libro, es importante señalar que es muy usachino en su génesis, esta publicación, como tú bien señalabas, libro que ha sido publicado por Planeta. Claro, mira, tal como tú decías en la introducción, el Día Internacional de las Matemáticas se celebra el 14 de marzo, así quedó estipulado por la UNESCO, pero en realidad para los matemáticos es más cómodo el día 22 de julio, porque es 22/7, que es la primera aproximación de pi en la historia, que es la aproximación de Arquímedes. Y ahí hay un pequeño paréntesis matemático. Antiguamente no se usaba la notación decimal, entonces Arquímedes jamás hubiera ocupado el 3,14. Yeah. Jamás. Es una notación que viene desde la India varios siglos después. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo me recuerdo en tiempos de pandemia, organizaron desde la VIME una charla de matemáticas. Me dijeron que tenían un dispositivo para hacer charlas. Y en ese tiempo estaba la dirección Karina Arias, ¿cierto? Sí. Y me contó de esto y yo le dije, bueno, hagamos una charla de matemática para profesores en vacaciones de invierno, el día de pi, el verdadero día de pi. Creo que se llama el otro día de pi, el 22/7. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que se conectó a esa charla online en tiempos de pandemia. Inmediatamente le comenté a Juan Manuel Silva, que es mi editor de mi otro libro en Planeta, de que me había parecido interesante la convocatoria. La llegada, ¿no? Sí. Y que yo miraba la slide y decía, esto es como cada una es como un capítulo de un libro. Y como son en las editoriales que tienen esa intuición así que lo respiran. La respuesta me decía, tu proyecto ya está aprobado por la directora de Planeta. ¿Ok? Pero bueno, yo no tenía ni el tiempo y tampoco quería hacerlo yo solo, por varias razones. Primero, quería que el libro fuera ilustrado, que tuviera ilustraciones pedagógicas, como tú decías, y estas ilustraciones finalmente las aporta Verena Rodríguez, que es de nacionalidad mexicana, y también quería cambiar el tono. Entonces, en ese tiempo, Masa Alabakshi, y tengo que decir, Verena, yo llegué a ella porque es pareja de un colega que se acaba de integrar al Departamento de Matemáticas, Sebastián Barbieri, y él me dio el dato de que... Ese es su vínculo con la USACH. Yo no tenía ilustradora, estábamos viendo con editorial y un día Sebastián me dijo, oye, yo estoy instalándome en Chile, tengo este típico problema de que mi pareja trabaja en México, etcétera. Y le pregunté, bueno, ¿ya qué hace ilustradora? Y yo creo que se me deben haber abierto unos ojos así, pero enormes, porque dije, es justo lo que estaba buscando para el proyecto. Entonces, el universo confabuló. Hay que... Tú sabes, yo soy científico, soy un poquito rígido de eso. La oportunidad hay que saber verla. Sí, la oportunidad siempre está. No me abandono tanto a ese pensamiento mágico. 2 días después estábamos conversando con Verena y cerrando el acuerdo con Masa, con quien ya habíamos... Masa fue postdoc en la USACH antes de la pandemia, hasta el año 2017 creo. Y ahí se fue a trabajar a la Católica. ¿Tú habías trabajado con ella antes? Sí, de hecho el postdoctorado en la USACH yo fui su patrocinante acá.
Y entonces teníamos un proyecto de escribir algo, pero algo totalmente diferente. Y un día le conté a Masa, mira, tengo este proyecto aprobado por Planeta, pero yo quiero ir con calma. Y ella se entusiasmó mucho y empezó a lanzar una serie de ideas. Y entre una de esas ideas estaba el hecho de que el relato lo hiciera el mismo Pi. Ah, viene de ella esa... Claro, así, ella es así, dispara idea, y de repente sale eso. Y yo me quedo enganchado con eso. Y empezamos a buscar en internet si ese tipo de narrativa existía. Encontramos biografías de Pi, pero nunca una autobiografía de Pi. Contar su propia historia. Claro, y eso, bueno, eso es lo novedoso del libro, no existe ningún relato así en el mundo. Era más difícil narrativamente, significaba darle vida a estos personajes que son los números, pero visto el resultado, la verdad es que estamos bastante contentos. Creo que salió un libro bien sólido, a la vez es atractivo, y no por eso renuncia a transmitir matemática fidedigna a la rigurosidad. Y a la rigurosidad de la matemática, que nosotros debemos velar por ella como académicos. Andrés, y más allá de un estilo narrativo, creativo, inédito, que genera al menos curiosidad también en las y los lectores, ¿qué es lo que permite que Pi cuente su propia historia? Quizás, claro, hay un acercamiento, sobre todo para las nuevas generaciones o para los no entendidos en matemática, pero también ¿qué permite cuando uno cuenta su propia historia? A propósito que se habla de subjetividad y objetividad, para acercarnos justamente a todas las dimensiones que tiene Pi. Yo creo que a lo largo del relato muchos, sobre todo escolares, se van a sentir identificados un poco con estas historias, con algunos personajes a los que les dimos vida. Quizás no lo explotamos del todo porque tenemos proyectos de continuar con otros números importantes, de hacer las biografías también, pero ciertos números adquieren ciertas personalidades de acuerdo a su historia, a cómo fueron descubiertas. Entonces Pi es como un adolescente que va siempre en búsqueda de su identidad, porque tiene una crisis existencial, claro, no sabía exactamente cuál es su valor, qué tipo de número era, y va descubriendo a través de la historia y los trabajos de los matemáticos que es irracional, que es un irracional trascendente, y ahí se explica en el libro qué significa eso. Y sobre todo lo que nos interesaba comunicar es que hay un gran problema abierto en torno a Pi. Hasta en el siglo XXI, la constante más importante de la matemática, una de las más antiguas, todavía no es entendida del todo, y nosotros cerramos el libro con ese problema, como dejándolo para las futuras generaciones. De hecho, el mensaje es ese: tal vez seas tú, cuando lean el final, quien haga los descubrimientos de mí, dice, porque es Pi el que narra. Exacto, el que necesita esa ayuda. Exactamente. Expliquemos también en qué consiste que Pi, o cómo se entiende que Pi sea una constante universal y que databa ya de las antiguas civilizaciones. Y tú nombrabas, de hecho, a Arquímedes de Siracusa como uno de los grandes descubridores, o que pone justamente en la palestra de la Grecia antigua, finalmente, lo que es Pi. La verdad es que se remonta mucho antes. Yo creo que incluso antes de la escritura había nociones de Pi, pero eso es algo que nunca vamos a ver. Pero las dos primeras civilizaciones que nos dejaron documentos escritos, los babilonios, de hecho los sumerios, que son los primeros babilonios, claro, y los egipcios dejaron documentos sobre Pi. ¿Okay? Entonces lo tenían súper presente. Mira, Pi es una cosa súper sencilla. Cuando tú quieres hacer mediciones sobre algo que es circular, necesariamente va a caer en Pi. ¿Por qué? Porque una cosa muy natural es tratar de medir cuánto vale el contorno, cuál es la medida total del contorno. Y bueno, obviamente la medida del contorno depende de cuán grande es el círculo. Pero si el círculo, el diámetro del círculo aumenta, el contorno también va a aumentar, y van a aumentar proporcionalmente. Eso quiere decir que si yo divido el largo del contorno por el diámetro, eso me va a dar una constante. Y esa constante es Pi. ¿Okay? Eso se traduce en algo totalmente conceptual. Si lo quieres ver de otra manera, si tú tienes una unidad de medida donde el diámetro de un círculo vale 1, bueno, el largo del contorno vale Pi. Eso es exactamente Pi. Y como tal es un número, y una de las preguntas importantes de la humanidad por mucho tiempo fue ¿cuánto vale Pi? O por lo menos, ¿cómo puedo hacer estimaciones más o menos precisas de Pi? Porque en la práctica es importante. Si yo quería hacer ya sea construcciones o quería medir algo que tuviese alguna forma de tipo redondo, necesariamente tenía que tener ese valor a mano. Perdona que te interrumpa, yo como buena humanista he escuchado esta frase, no sé cuán cierta es. Se dice que en la naturaleza no existen las líneas rectas, todo finalmente o es espiral o circular, tiene esa forma. ¿Cuán cierto es eso?
La matemática idealiza la naturaleza. La matemática es un constructo mental, abstracto. Ahora, lo potente es que es en ese constructo mental abstracto que las cosas funcionan a la perfección, y después cuando se aplican a la realidad, funcionan muy bien. Entonces, mucho mejor tomar el mundo, digamos, de alguna manera terrenal, y llevarlo al universo de las ideas, y dialogar y razonar en el universo de las ideas, y después volver a aterrizarlo al universo concreto. Es así como funcionan las matemáticas. Las matemáticas, sobre todo las matemáticas fundamentales, trabajan en ese universo que es el universo de la idea, el universo ideal. 3,14, lo decíamos al inicio, es como se redondea inicialmente, no pi, pero los decimales son infinitos. Los decimales son infinitos, claro. Bueno, como decía anteriormente, la era decimal de pi empieza tarde en la historia, y nosotros en el libro hablamos mucho de eso. Es un recorrido no solo por la vida de pi, sino por el mundo. Es como la historia de la humanidad. Es la historia de la humanidad vista desde los ojos de Pi, con las cosas que le interesaban. Entonces, una cosa que tú hacías hincapié, Arquímedes fue la primera persona que entendió realmente a Pi. Lo entendió muchas de sus propiedades, y él parece intuir que Pi no lo voy a poder escribir como fracción, como una fracción precisa, así como un número dividido por otro número, 140 dividido por 37. Bueno, Arquímedes llegó a una aproximación que es 22 séptimos, que es muy precisa, de hecho es más precisa que 3,14. Eso por la fecha de propósito que tú también señalas, 22 de julio. 22 de julio. La gracia que tiene esa fecha, bueno, aquí quiero hablar de algo que es un poquito más matemático y también tiene que ver con la idea. No existe ninguna razón intrínseca para que nosotros escribamos los números de 10 en 10, salvo el hecho que los seres humanos tenemos 10 dedos. Si tuviéramos 12 dedos, que sería mejor para las matemáticas. Serían docenas. Exacto, contaríamos en docenas. De hecho, los antiguos babilonios contaban a veces en docenas y a veces contaban de 60 en 60. La notación que usaba Arquímedes era de 60 en 60. Ajá. La notación decimal aparece en la matemática china, en la matemática hindú, aparece también en la matemática inca. Es súper interesante. Ellos contaban de 10 en 10, si bien no dejaron registro escrito. Ahora, pasa a Occidente a través de la India, que de la India pasa al mundo que se le llama a veces mundo árabe. También insistimos en eso, sobre todo Massa, que la autora, que es iraní. Ahí uno comete un pequeño error. Ese es el mundo persa. Claro. Nosotros metemos todo el mismo saco por ignorancia. Los grandes genios de la humanidad en esa época eran casi todos persas, incluyendo Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, quien es que escribe un libro sobre... ¿Cómo se llama, perdón? Al-Khwarizmi, el creador del álgebra. Él escribe un libro donde explica la notación decimal india, y un mercader súper conocido, que es Fibonacci, un matemático súper conocido, él ve ese libro y lo interna en Europa, se lo lleva a Europa, y era súper práctico para él. Él era, además de matemático, él era mercader. De hecho, esa era su profesión, era mercader. Entonces, era súper práctico para hacer cuentas. En ese tiempo, en la Edad Media, fines de la Edad Media, en Europa se ocupaba la notación romana, que es pésima. Es la peor notación que uno puede imaginar. ¿Por qué? Porque no es operatoria, no permite hacer operación. Imagínate cómo voy a multiplicar 27 por 35 multiplicando palitos con rayitas con B. No tiene absolutamente ninguna lógica. En cambio, la notación hindú, si uno puede llamarla, aunque ya está en China, etcétera, es súper práctico desde ese punto de vista. Y esto es un dato curioso que de hecho no está en el libro. Ahora estaba pensando que quizás lo hubiéramos en una segunda haberlo puesto. Quizás lo podríamos agregar, cuesta una línea. Esos números fueron prohibidos por la Iglesia. Se les llamaba los números impíos porque venían del mundo árabe. Se les llamó la notación indo-árabe y se terminó imponiendo porque era mucho más práctico para todo el mundo. Andrés Navas, hablamos de una de las características de pi como número, digamos, infinito, pero ¿por qué se le habla de este elemento también caótico? Claro, lo que pasa es que, la matemática se iba desarrollando en otras líneas, y pi iba quedando, se iba entendiendo un poquito mejor pi. Por ahí, por el siglo XIX, se entiende finalmente, se demuestra matemáticamente, es decir, se da una argumentación en este universo que yo te decía, en el universo de las ideas, de que pi no puede ser escrito como una fracción. Y eso es lo que se llama un número irracional. Se le llama irracional porque no es una razón, no es una proporción entre dos números. Yeah. Eso recién se prueba en el siglo XIX. Y ahí, y después se pueden otras propiedades importantes sobre pi. Eso parecía haberlo vislumbrado Arquímedes. Entonces eso significa, en la práctica, cuando lo escribo en notación decimal, que esos números decimales
no van a tener un patrón que se repite. No es lo que se llama, esto para lecciones de colegio, no es lo que se llama un periódico o semiperiódico. Es decir, no hay un patrón que después el número empieza a repetirse, concatenándose. Esos son los números racionales vistos en notación decimal. Y pi no tiene esa propiedad. Sin embargo, pi es mucho más complejo que eso. Porque yo puedo crear números que se empiezan que no tienen esta propiedad de repetirse, pero al mismo tiempo son sencillos. Por ejemplo, yo te puedo decir un número, te lo puedo inventar. 0,1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y tú dices, bueno, ese número no tiene un periodo ni un semiperiodo porque los ceros van aumentando la cantidad de ceros, pero al mismo tiempo es un número que uno diría es sencillo porque tiene una regla súper clara de escritura. Y lo que es increíble hasta el día de hoy es que este número pi no pareciera tener ninguna regla lógica, como que los dígitos van saliendo de una manera caótica. Y eso es justamente lo que queríamos transmitir a las nuevas generaciones, que lidiaran con este problema de entender la caoticidad de los decimales de pi. Me tinca, Andrés Navas, que eres muy bueno para las contraseñas, ¿o no? ¿Eres creativo para generar tus contraseñas de recuerdo o no? No. Me tincó que sí. No, la verdad es que te voy a confesar algo. Yo apenas me sé de memoria 6 decimales de pi. No soy de las personas que memorizan. A propósito de estos récords Guinness, ¿no? Que hay en torno. Hay un chileno incluso del 2019. Sí, está mencionado. Exacto. Manuel, creo que se llama. Lo tengo por aquí también. Manuel Vergara. Yo conversé con Manuel. Más de 20.000 creo dígitos logró. Quiero ser claro en esto. Mira, desde el punto de vista práctico, calcular decimales de pi no tiene aplicaciones. No tiene ninguna aplicación. Si tú quieres hacer mediciones a nivel astronómico, 20 decimales, 30 decimales de pi te sirven. Se acabó. Te sirven para calcular a milímetros de precisión. Entonces, ¿por qué hay gente que calcula billones de dígitos de pi? O se memoriza 70.000 dígitos de pi. En el caso de Manuel, él me contó, se memorizó 20.000 en un mes. Wow. Y él no sabía de los récords mundial porque me contó si hubiera hecho un esfuerzo de un par de meses más, hubiera podido ir por los 70.000. Ahora ya no tiene mucha motivación, ya lo hizo una vez, etcétera. Me contó eso. Bueno, es porque se interesan por otras razones. Por ejemplo, la gente que memoriza pi es para testear sistemas de memorización humana. Son mecanismos de memorización, y él me contó un poco de los dos sistemas que puso a trabajar en simultáneo: el sistema de las asociaciones con los palacios mentales, que es súper interesante. Palacios mentales, claro. En vez de aprenderse una sucesión de números, lo que se aprenden, ellos crean una historia en un lugar ficticio, la asocian y la asocian, bueno, también está mezclado con la cosa de la asociación. A los personajes le va asociando a dígitos, crea una historia, entonces después se acuerda de la historia y de los personajes. Genial. Y cuando va recorriendo la historia, la va retraduciendo en dígitos de pi. Fue así como lo hizo. Esencialmente. Podrían entrevistar a Manuel para que le explique precisamente, porque yo no sé de esos métodos, pero es súper plausible. Al final de cuentas tú te aprendes algo que tú codifica pi de otra manera que es mucho más accesible al cerebro humano. El cerebro humano se tiende a aprender mucho mejor esas cosas que una serie de decimales. Y la gente que calcula pi, por ejemplo, de nuevo, no tiene ninguna aplicación práctica tener billones de decimales que tiene Haruka Iwao, que es la persona que tiene el récord mundial en este. En la India, ¿no? Ella es de Corea, Corea del Sur. Ya. Y ella es ingeniera de Google. Pero justamente ingeniera Google. ¿Por qué se interesa en eso? Porque lo usó para testear cuál es la capacidad computacional que se tiene hoy en día para calcular y almacenar. Entonces, desde el punto de vista computacional es súper interesante ir haciendo estos ejercicios sistemáticamente cada 5 años para ver cómo va aumentando la potencia computacional, cómo podemos poner no solo un computador a veces a trabajar, sino computadores en línea, supercomputadores, etcétera, y ver hasta qué límites podemos llegar. Vamos a una breve pausa, vamos a regresar en esta conversación tan interesante a propósito del libro que fue lanzado el pasado 14 de marzo, donde se celebra internacionalmente el Día de las Matemáticas, con el creador también de este libro, Andrés Navas, doctor en matemáticas, académico de la USACH y por supuesto divulgador de las matemáticas. Estamos hablando de Pi, una autobiografía infinita publicado por Planeta. Vamos y regresamos a Frecuencia Pública.
Continuamos en Frecuencia Pública conversando sobre este libro, un trabajo colaborativo entre Masa Alabashi, Andrés Navas, que nos acompaña esta tarde acá en Radio Usach, y Verena Rodríguez. Estamos hablando de Pi, una autobiografía infinita. Quiero también preguntarte en relación a tu experiencia con Pi. ¿Te recuerdas cuando empezaste a comprender, quizás guardando las proporciones igual que Arquímedes, la importancia, el valor, la complejidad y por supuesto también los misterios que rodean a Pi? ¿En tu carrera como matemático te pasó algo como que te sorprendiste? Porque me imagino que entre uno más sabe, más se sorprende y surgen nuevas preguntas. Es un acto incluso filosófico. Mira, te voy a ser sincero, mi interés por Pi no fue tanto por ese lado. Me interesa esta pregunta que te hablaba de la caoticidad de los decimales, no fue por el lado puramente matemático, sino más bien cultural. En general, en nuestra formación como matemático, en general como científico, uno tiende a abandonar el aspecto cultural de la ciencia. Lamentablemente en casi todos, si no en todos los programas de matemática en Chile, se ha suprimido un ramo que era súper vital en la época, hace unos años, que el ramo de historia de la matemática. Entonces uno tiene que de alguna manera ir reconstruyendo la historia. Y eso me fascinó, darme cuenta de que la historia de la matemática está súper occidentalizada. Y quienes van a leer el libro se van a dar cuenta que, bueno, Masa Alabashi es iraní, ¿entiendes? Irán, Persia. Sí. Persia, ya hablamos de eso, la gran matemática sí. de la época cuando había un periodo de oscurantismo en la Edad Media en Europa. La matemática, la ciencia estaba en Persia. Se nombran muchos matemáticos persas que son bastante desconocidos en Occidente, pero que son vitales para la cultura. Por ejemplo, se nombra Al-Kashi. Quienes se recuerdan algo del colegio, Al-Kashi a lo mejor no les suena para nada. Bueno, el creador del teorema del coseno, que sí se enseña en la escuela, sí, claro. Y sí se ocupa. Entonces, mi cuestionamiento era, ¿por qué al teorema de Pitágoras se le llama teorema de Pitágoras y al teorema del coseno no se le llama teorema de Al-Kashi? Claro. ¿Por qué? Bueno, una cosa cultural. Debo decir que en algunos países sí se le llama teorema Al-Kashi. Por ejemplo, en Francia se le llama teorema Al-Kashi. Pero creo que había que revitalizar eso en este relato. Y también trabajos de matemáticos olvidados. Por ejemplo, Madhava es un matemático de la India que desarrolló métodos súper potentes 200, 300 años antes de la invención del cálculo diferencial. Esas historias me fascinaron. Realmente me produjeron un clic. No solo a mí como matemático darme cuenta de la importancia de la cultura en el desarrollo, sino que también de alguna manera quise transmitirla, y de alguna manera este libro de Pi era como una excusa para transmitir eso. O sea, abramos un poquito los ojitos, tenemos una visión súper occidental de la historia de la matemática. ¿Y por ahí fue tu línea de trabajo? Cuéntanos un poco los aportes o los énfasis que hicieron ustedes como tres autores, ¿no?, de esta autobiografía de Pi. Bueno, Masa tiene mucho énfasis en eso. Ella quiere rescatar también el legado de la matemática persa, que es importantísima. Y sobre todo el tono amigable con que está escrito, porque bueno, yo he escrito 2 libros y quien lo lee y lee este tercero se va a dar cuenta que tiene una narrativa totalmente diferente. Yo quería una narrativa que creo que lo logra, que le habla directamente a las escolares. Ajá. Y ese lenguaje, lo quiera o no lo quiera, a mí no me podía salir. Yeah. No me iba a salir porque yo soy mucho más rígido, mucho más duro. ¿No te era natural? No me sale naturalmente. Entonces el otro día en el lanzamiento, en el primer lanzamiento, porque van a venir varios, Masa insistía en eso. Bueno, al final de cuentas nosotros tenemos personalidades súper diferentes, pero que terminaron conjugándose en una sola personalidad, que es la de Pi, que al final de cuentas es el narrador del libro. Claro. Uh-huh. Y por otra parte, el aporte de Verena es decisivo, sí, porque las ilustraciones lo hacen más amigable, lo hacen un libro bonito, pero también hay ilustraciones que son muy elocuentes. Son claro, que permiten graficar lo que se está diciendo. A veces bueno, uno aprende mucho más a veces mirando una imagen que leyendo un texto, y sobre todo si se trata de Pi, que tiene relación con la geometría. Andrés, ya vamos a hacer la bajada en relación a estas brechas que existen justamente con las matemáticas, y que lo vemos con el CIMSE o lo vemos con otras pruebas estandarizadas, pero que en general también se ve luego en la educación superior con las carreras STEM. Antes quiero preguntarte, ¿por qué no existe un premio propiamente tal de matemáticas, o premio Nobel, perdón? Está el premio Abel,
pero no Nobel de Matemáticas, ¿o no? El Abel está, que es como el Abel de Matemáticas. Existe desde hace como 15 años, no recuerdo. Relativamente nuevo. Sí. El otro es la medalla Fields, pero que tiene una regla diferente, porque es para matemáticos jóvenes hasta 40 años. ¿Por qué no existe el premio Nobel? Bueno, en matemática. En matemática. Durante mucho tiempo circuló un mito. Nobel no quiso hacer crear un premio para matemática porque supuestamente... El señor Nobel. El señor Nobel, exactamente. No quiso crear un premio. Alfred, ¿no? ¿Cómo era? Alfred Nobel. Alfred, sí. Porque supuestamente su esposa tenía un amorío con un matemático y estaba enojado. Ese mito, yo empecé en la matemática dando por hecho ese mito. Hay muchos mitos que circulan en la historia de la matemática. Es un cagüín ese. Era un cagüín y es totalmente infundado. No existía nada de eso. Lo que pasa es que Nobel lo que quiso dar fueron premios para cosas que fueran, entre comillas, prácticas, y no le veía una aplicación directa práctica a la matemática. E incluso en física, si te das cuenta, se tiende a premiar a gente que hace aporte a nivel de física más experimental, más que física teórica, o que hacen aporte en física teórica que hayan podido ser corroborados experimentalmente. Entiendo. Y eso explica, por ejemplo, el hecho de que Stephen Hawking murió sin el premio Nobel. Uh-huh. Y Roger Penrose fue premiado con el premio Nobel hace muy poco. Muchos de los trabajos de Hawking fueron en colaboración con Penrose. ¿Concuerdas con ese criterio de Alfred Nobel? En el sentido de que no se debiese premiar algo que no es netamente pragmático o útil o que tiene una bajada en el cotidiano. Te lo pregunto porque hago la analogía también con la filosofía, que es vital, pero no tiene la condición de útil. Bueno, es que Nobel tenía también un problema. Nobel es uno de los creadores de la dinamita, ¿cierto? Según entiendo. Entonces tenía que de alguna manera creo que hay una historia así, ¿cierto? No lo sé. Tenía de alguna manera voy a corroborar eso. Tenía que de alguna manera limpiar su imagen. Creo que hay una historia así. Entiendo que hay una historia así, lo voy a corroborar. Pero el punto es que, más allá de eso, obviamente que no concuerdo con esa visión, porque yo soy un científico que trabaja en ciencia fundamental, en ciencia más bien teórica, y nosotros justificamos eso porque la teoría, muchas veces para resolver problemas prácticos tú tienes que irte a la teoría y desarrollar nueva teoría. Y muchas veces la teoría se desarrolla mucho antes que la supuesta aplicación práctica. No existen reglas para la ciencia, es increíble. Por ejemplo, cuando se crearon los primeros computadores, la teoría de la computación, de todo lo que es la lógica que puede ser matematizable y computable, estaba creada. Lo que faltaba era el elemento que era el elemento, digamos, tecnológico que pudiera implementarla. Entonces, por cierto, no concuerdo con esa visión. Pero hay muchas otras visiones que no concuerdo. Por ejemplo, ¿por qué se le entrega el premio a una persona y no a un grupo de personas que hayan hecho un aporte? ¿Por qué se le entrega a una persona y no a una institución? Creo que el premio Nobel ha marcado el rumbo de la ciencia durante el siglo XX, porque no existía antes, y los premios matemáticos también han marcado en cierta manera la forma en que se desarrollan las carreras de científicos, y a veces uno se cuestiona, como que de alguna manera la ha pauteado, y no es necesariamente lo que aspiramos como comunidad. Uh-huh. Andrés Navas, a propósito de los puntajes del último CIMSE que mostraron unos síntomas, ¿no?, de recuperación de aprendizaje post-pandemia. Ahí un aumento de 9 puntos en matemática, cuarto básico a nivel nacional, y es el más significativo además de los últimos 10 años. ¿Crees que no estamos tan mal como se suele pensar? Y luego nos abocamos ya a la brecha de género y también la brecha socioeconómica, que sigue siendo un tema también a la diferencia de puntaje. Pero de lo que se ha mostrado cuando se habla que no tenemos ni comprensión lectora, las y los chilenos, ¿no?, por nuestra educación, y tampoco tenemos conocimientos basales, al menos, obviamente no a tu nivel, ni además, por supuesto, las matemáticas. Aquí yo voy a ser bien prudente. Primero, yo soy investigador en matemática, en científico. No soy un experto en educación matemática, y debo decir que no he mirado al detalle los informes. A mí me importa dejar esto súper claro. Ya. Porque si no es caer en la opinología. Ahora puedo dar una reflexión que es súper concreta. Subimos unos puntos, bajamos unos puntos, etcétera. Igual estamos último o penúltimo en la OCDE. Uh-huh. Y con ese nivel de comprensión lectora y matemática no tenemos la capacidad de formar una masa crítica que nos permita acceder al desarrollo a partir del conocimiento. Eso es un hecho. Entonces necesitamos hacer un despegue, pero un despegue de verdad.
no un par de puntitos, 3 puntos, 4 puntos. Nos caímos harto en pandemia, me alegro que hayan salido mejor los resultados, etcétera, sí. Pero todavía estamos jugando en segunda división. Y respecto a la brecha de género, a propósito también del aporte de la mirada de Massa. Bueno, la brecha de género también es algo que para mí es delicado opinar porque tampoco lo he estudiado tanto. Ahora, la brecha de género es algo que es un problema no solo chileno, sí. Es un problema a nivel mundial. Por supuesto. Y tiene un paradigma. Exacto, tiene su ¿cómo se llama? Sus dinámicas que son diferentes y no es sencillo para nada. Yo te puedo decir algo concreto, mira. Yo trabajo para un portal que se llama Paisajes Matemáticos, que es la traducción de Images de Matemáticas, que lo publica el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica, es como nuestro CONICET, a diferencia que allá contratan directamente a los investigadores, no desde las universidades. Hago traducción y superviso traducción y colaboro también produciendo artículos para ese portal. Y hoy día en la mañana, me desvelé, me desperté a las 4 de la mañana y ya cuando me pasa eso yo no puedo seguir durmiendo también. ¿Vives en el barrio de Yungay? No. Estaba celebrando a Pi todavía, no. Y empecé a traducir un artículo súper interesante de una ex colega mía, fuimos alumnos del mismo director de tesis, Olga Paris Romaskevich, que se asoció con Alice Perronet, una socióloga, y hacen reflexiones súper interesantes. Acaban de sacar un libro en Francia, creo que se llama Las niñas, el futuro de la matemática. Y ellas hacen hacen toda una discusión, pero a mí lo que me gusta del asunto es que lo hacen a partir de una experiencia concreta. Olga Paris organiza talleres solo para niñas en Marsella, que es una experiencia que es muy parecida, si no idéntica, a una experiencia que hace Anita Rojas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ahí se llama el Campamento Matea. Campamento solo para niñas. Entonces ahí explican que, por ejemplo, la dinámica de la clase es tal que de alguna manera amedrenta a las niñas a hacer matemáticas. Y que en talleres de matemáticas donde están solo ellas, se sienten en seguridad y pueden explotar sus ideas. Y eso yo lo vivo, yo lo percibo, porque yo hago aquí también en la USACH un taller, el taller de la Olimpiada de Matemáticas. Sí, claro. Y claramente los niños no se hacen ninguna, o en general también esto es en general, tienden a hacerse mucho menos cuestionamientos antes de levantar la mano, lanzar ideas y pasar a la pizarra. Cuando una niña lo hace, es porque está muy segura de lo que va a decir, no se expone. En ese sentido, parafraseando a Sartre, la matemática o el matemático se hace, no nace, y te lo pregunto también porque muchas personas, independiente del género, más allá del interés, de la pasión y por supuesto ciertas habilidades, pero a veces tienen que ver con los condicionamientos, ¿no? Sociales y familiares, qué sé yo. Uno dice, no, es que yo soy humanista, o no podemos ser polímata, así que yo matemática negado, no entiendo nada. Y hay una resistencia de entrada. A tu juicio, hay personas que sí nacen con una mayor, digamos, capacidad de comprensión de la matemática o realmente tiene que ver con la educación. Hoy de nuevo una pregunta a mi juicio, a mí no me gusta responder por opinión. No ser tan categórico, pero claro, uno no puede negar el talento. Ahora, que ese talento esté más distribuido hacia un género específico, yo me resisto a creer en eso. O sea, estamos hablando de que hasta el siglo XIX existía esa teoría que el cerebro masculino era más grande, el hombre era más inteligente, mejor dotado de la matemática. Pero no teníamos alma en una época, imagínate. Era parte de habían grupos grandes de seres humanos que no tenían alma. Sí, entonces, y entre ellos la mitad de la población mundial. Entre ellos la mitad, exactamente. O más, exactamente. Pero lo que es claro, sobre todo con los últimos estudios sociológicos en comunidades científicas, es que hay un rol de la sociedad súper grande en este asunto. Esto se viene estudiando más o menos de los años 80, de las teorías de Bruno Latour, y han sido implementadas en diferentes estratos, a nivel de la comunidad científica en sí, a nivel de la comunidad escolar, etcétera. Y claramente hay una inercia social que gatilla este tipo de cosas.
la matemática es más asequible a ciertos grupos sociales, entiéndase, hombres con una buena educación, que vienen de clases sociales acomodadas, y eso uno lo registra a lo largo de toda la historia. Tú hablabas de Arquímedes de Siracusa como uno de los personajes de los antiguos, ¿no?, que comprendió a Pi, a propósito de ser el protagonista de este libro, porque cuenta su propia historia en esta autobiografía. Hablemos de William Jones, ¿no?, que parece que bautizó a Pi por la palabra perímetro, ya a inicios del siglo XVIII. ¿Cuál es el aporte más allá del bautismo? Es súper interesante porque también este tipo de cosas nosotros las descubrimos mientras hacíamos este proyecto, porque la verdad es que no lo sabía. Lo aprendí ahí y yo me cuestionaba, mira, yo llevo 20 años haciendo matemática como profesional, publicando artículos. No sabía que era William Jones, que es hermano de Lord Kelvin. Él fue quien introdujo la notación pi, y esto es una historia súper bonita. Entonces el símbolo no existía, se ocupaban distintos símbolos, a veces le llaman la constante fundamental. Por algún tiempo, y de nuevo vuelvo a la occidentalización de la historia, se le llamaba la constante de Van Zeulen, porque Van Zeulen fue un matemático que la calculó hasta cierto decimal, sin saber que en la India Madhava lo había calculado mejor y en Persia Al-Kashi lo había calculado mejor. Voy a insistir en ese punto. Sí, robando finalmente. No es un robo, simplemente se hizo un paralelo. Sí, pero finalmente lo que es la propiedad, la palabra no me gusta propiedad, pero intelectual, finalmente como decir que todo nace de acá, que somos los mejores. Una cierta apropiación histórica. Apropiación histórica. Exactamente. Sí. Es súper interesante, mira, en los departamentos de matemáticas de todos los países de Occidente existe lo que se llama la línea del tiempo matemática y uno ve todos los nombres, etcétera. Cuando uno visita países como Japón, Corea, etcétera, ellos tienen una historia de la matemática diferente, llena de matemáticos de esos lugares. Volvamos a William Jones. William Jones, sí, porque si no vamos a estar aquí, vamos a estar más tiempo que los decimales de pi aquí. William Jones, él introduce esta notación y quedó dando vuelta, y también la constante pi no fue la que se utilizó siempre. Por mucho tiempo se utilizó 2pi. Porque yo te dije, yo puedo mirar el círculo, el perímetro, y divido por el diámetro, pero alguien me pregunta, ¿y por qué divides por el diámetro? ¿Por qué no divides por el radio? Bueno, si yo divido por el radio, estoy dividiendo por la mitad, y por lo tanto se me sale el doble. Y esa constante tiene un nombre, se llama tau. Ah, mira, nunca lo había escuchado. No, porque desapareció el uso de tau. Mira. Y el personaje tau aparece en el libro como un personaje que cayó en depresión después que lo dejaron de usar. Y de hecho la constante tau es más bonita porque es 6,28 y bla, bla, bla. ¿Se viene la autobiografía de tau? Sí. No sé, porque sería muy muy similar a la de pi, pero el 6 y el 28 son números bonitos, bueno, y jugamos con todo eso. El psicoanálisis de tau, eso puede ser una buena idea. No, yo la verdad te voy a ser sincero, la autobiografía que me interesa escribir es la de Phi, la del número áureo, la de la proporción divina. Ese sí, porque allí sí que hay mucho mito y me interesa desmitificarlo, y además porque es un personaje que se presta a la narrativa, tiene un perfil súper claro. Aparece Phi en el libro, aparece mencionado, pero ese es un desafío a futuro. Buenísimo. Andrés Navas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Frecuencia Pública acá en tu radio, Radio USACH. Y por supuesto a la invitación, mira, ahí tienes la cámara, para que le cuentes también a nuestros auditores de todas las edades, pero también pensando en las y los más chicos, lo que puede ser un aporte también esta autobiografía de Pi, donde con todas las contradicciones, así como también las vemos los humanos, porque eso es lo que hacemos, humanizar finalmente a Pi, nos muestra la complejidad, la riqueza y lo fundamental de esta más que ecuación numérica, de este número que también nos habla de la humanidad, de la historia de la humanidad. Esa es tu cámara, Andrés Navas. Sí, yo invito a estudiantes de liceos a interiorizarse sobre esta constante a través de un relato lúdico, y sobre todas las cosas quiero dirigirme a profesores y profesoras del liceo, porque y esto es lo que tú decías, y es una experiencia que yo he tenido con algunos ex compañeros acá de la USACH que hacen clase en colegio, y me dicen, muchas veces tus libros permiten acercar la matemática a gente que no tiene interés matemático, que tiene más bien ese cierto interés humanista, y leyendo algo escrito, algún relato, se dan cuenta que los dos mundos pueden dialogar perfectamente. Y gran aporte, por supuesto, también toda la historia, lo que comentamos en la primera parte de la conversación, y creo que las ilustraciones, más allá
de lo estético, que siempre es fundamental también para todos nuestros sentidos, son muy descriptivas y ayudan también, porque nos queda en otra parte del cerebro, ¿no? Nos llega desde otro impulso para poder seguir ahondando y que nos quede ese conocimiento en torno a la historia de Pi. Y no solo del cerebro, también de la emoción. Es súper importante para el que todo parte por Exacto. ahí. Si no nos emociona algo, dicen, Exacto. ya en la neurociencia está comprobado, ¿no? Que la emoción y las ganas de aprender, la curiosidad, el asombro, son fundamentales para el aprendizaje. Gracias, Andrés Navas. Gracias a ustedes por la invitación. Chao.